Sean muy bienvenidas a este su espacio de todos los viernes, Arraigadas, transmitiendo verdad, esperanza y gozo. Es un placer siempre estar aquí con ustedes, muy contenta nuevamente de poder compartir con esta comunidad que se ha creado aquí todos los viernes en Arraigadas. Mi nombre es Yamel de Jaramillo y les saludo y les bendigo desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Y bueno, hoy estamos contentos en Arraigadas por nuestra invitada del día de hoy, pero antes de empezar, que yo quisiera pedirles que si hay niños alrededor de ustedes o con ustedes, les recomendamos que quizás no sea el mejor momento de ver este programa con ellos o tal vez pueden ponerse los audífonos debido a que el tema que vamos a estar hablando de hoy, pues digamos que es para un público un poquito más adulto. Entonces quisiéramos hacer esa salvedad antes de empezar. Y bueno, yo quiero ya de una vez darle la bienvenida a mi amiga Nedelka Medina, quien nos acompaña en el día de hoy. Nedelka, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Yamel, qué bueno verte. Igualmente, ¿cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios. Te saludo desde Texas. Eso iba a decir, que te iba a decir, bueno, Nedelka, te voy a dejar aquí un ratito para que te presentes rápidamente, nos digas un poquito de ti. Ya nos dijiste que vives en Texas, pero para alguna de aquellas hermanas que quizás no te conocen, pues que le des un poquito de introducción, porque parte de lo que también vamos a estar hablando es también conocerte un poquito más a través de tu testimonio. Ya sabemos que estás en Texas, pero ¿qué haces allá? Cuéntanos un poquito. Bueno, estoy casada con el mejor hombre del mundo. Se llama... Bueno. Ok. Una bendición para mi vida, de verdad, Yamel. Eso es otra historia. Pero tengo 5 niños por medio de la adopción de la edades de 17 a 8 años y les doy clase en casa. Así es que el Señor me tiene ocupada en diferentes áreas, pero estoy feliz de estar aquí contigo. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, para hablarle también un poquito a todas las hermanas, más adelante les voy a dejar un video para que puedan también conocer un poco más sobre Nedelka. Nedelka es una gran amiga y es alguien con quien yo creo que podemos hacer varios arraigadas y varios programas porque ciertamente tu testimonio es amplio. Y amplia es la obra de Dios en tu vida. Y bueno, para dar un poquito de contexto antes de entrar en el tema, pues el tema de hoy, lamentablemente, tengo que decir lamentablemente, es un tema que es común, no solamente en la cultura latina, sino también en la cultura norteamericana. O sea, es algo que muchas de nosotras, por no decir todas, de alguna manera u otra, hemos conocido a alguien cercano o incluso muchas de algunas de ustedes han pasado por esta situación, tienen un familiar que lamentablemente ha pasado o que ha vivido un abuso sexual y ese es parte del tema que queremos hablar el día de hoy. Es por eso que Nedelka nos acompaña. Y hace un par de años, yo creo, sí, recuerdo que yo conocí primero a Nedelka a través de su testimonio y es importante, quiero puntualizarlo. Hace creo que 2 años, algo así, Laura me había solicitado que mira, y está este video que estaba en inglés en ROH, hay que ponerle los subtítulos en español. Y recuerdo ver tu testimonio y verlo una y otra vez, y wow, me impactó. No necesariamente digamos, lo que estabas contando, sino yo decía, wow, es ver la obra de Dios en ti cuando veía tu testimonio. Y luego cuando Dios me permitió conocerte y hablar contigo y ha sido de bendición, fue impresionante porque no fue simplemente algo que yo vi en un video, sino es algo que he podido palpar. En la medida que he ido hablando contigo, que te he ido conociendo, he podido ver la obra de Dios. Y lo más gracioso que te va a parecer es que hemos seguido hablando, escuché tu testimonio, como te digo, me impactó ver la obra de Dios en tu vida. Pero lo curioso es que cuando estaba hablando con Laura, con respecto a Laura, mira, vamos a invitar a Nedelka, Arraigadas, para hablar del tema de abuso sexual,
yo había borrado literalmente, Nedelka, eso de tu testimonio. No porque no fuera importante, sino porque lo que tú transmites, lo que tú has hablado, lo que Dios ha hecho en tu vida, no ha hecho que yo me concentrara en eso, sino en la obra de Dios en ti. Y eso es lo que a mí me maravilla, el poder ver cómo tú, a pesar de algo tan doloroso, tan horrendo que te sucedió, hay esperanza, hay verdad, hay gozo en tu vida. Y eso es lo que tú le transmites a los demás. Y con esa introducción, entonces, Nedelka, quisiera entonces que nos cuentes un poco sobre esa traumática experiencia que tú tuviste con el abuso sexual y también a las hermanas. Bueno, el abuso sexual inició a la edad de 6 años. Yo nací en Nicaragua y vivía en un hogar donde la abundancia era abundancia, ¿verdad? Increíblemente. Pero mis padres, por proveer tanto, muy ocupados con la política del gobierno, mi familia es una familia muy conocida y muy política en Nicaragua. Entonces yo me quedaba al cuidado de las mujeres que nos ayudaban en la casa, con los choferes, y pasó a la edad de 6 años, un chofer muy querido, muy conocido, de mucha confianza. Él estaba ahí antes que yo naciera. Entonces, a la edad de 6 años, él empezó poco a poco a abusar de mí, intentó violarme, ¿verdad? A una edad de muy niña, 7 años, y el abuso fue por 2 años. Y yo te quiero decir, Yamel, que durante ese tiempo en mi propio hogar, nadie se dio cuenta que esto estaba pasando. Él nunca me amenazó ni me dijo, si le dices a alguien va a pasar tal cosa. Al contrario, lo que él me decía mientras él abusaba de mí, me contaba historias de Jesús. Y me contaba lo que Jesús hacía por las personas necesitadas, que sanaba, que le daba la bienvenida a los niños. Y yo me quedaba tan encantada de las historias mientras él abusaba de mí. Y eso pasó por un tiempo, por un periodo de 2 años. A la misma vez, otra persona de mucha confianza de la familia, un abogado muy reconocido en el país, también abusó de mí. Entonces fue un trauma, un evento que cambió mi vida por completo. Fue por 2 años. Y a la edad de 8 años, por la guerra en el país, salimos y emigramos al Canadá. Wow, 2 años pasó eso y tú tenías de 6 a 8 años. Entonces, ¿cómo este evento, Nedelka, tú entiendes que afectó tu vida? Porque salen del país, salen de Nicaragua, van a Canadá, digamos, bueno, ya no tienes estas personas que te están haciendo tanto daño. Entonces, cuéntanos entonces, ¿cómo fue ese trauma en tu vida? ¿Qué pasó entonces a partir de los 8 años que ya tú no estás pues a expensas, ¿no? de esta persona? ¿Cómo es entonces tu vida en Canadá? ¿Cómo tu niñez, tu adolescencia se vieron afectados por esta situación? Bueno, a esa edad de 8 años, cuando emigramos al Canadá, pues nunca más fui niña. Fue un trauma que afectó mis relaciones, afectó la confianza con las personas, mi comportamiento con mis padres cambió. Y cuando llegamos al Canadá, yo olvidé por completo la experiencia que yo había tenido por ese periodo de 2 años. Es como que mi subconsciente lo borró y lo puso muy lejano en mi cerebro. Entonces, por 10 años, hasta la edad de 18 años, yo vivo una adolescencia con muchos problemas, muchas emociones, muchos comportamientos que yo no entendía. Tenía como un resentimiento muy fuerte contra
contra los hombres y las autoridades, porque yo decía, mi mamá y mi papá, que fueron las autoridades, ¿verdad?, que el Señor puso en mi vida, no me cuidaron, no estuvieron pendientes de mí. Entonces, ese resentimiento empezó a crecer dentro de mí en contra de todos los hombres y de las autoridades. Y eso fue algo que se manifestó durante 10 años hasta que cumplí los 18 años. ¿Y qué pasó entonces ahí cuando tú cumpliste los 18 años? Yo sé que pasaron, no un solo evento, pero pasaron varias cosas a tus 18 años. Cuéntanos entonces un poco qué sucedió en ese momento a los 18 años. Bueno, a los 18 años ya era anoréxica, no grave, pero sí ya tenía, era un estilo de vida. Y recuerdo una vez estando con mi mamá viendo televisión, de repente se me vino una memoria de cuando yo tenía 6 años y yo vi que el chofer estaba haciendo cosas que yo sabía a los 18 años no era correcto. Inmediatamente yo le pregunté a mi mamá, ¿quién es esta persona? Esta persona de esta manera, esta persona tenía espejuelos, era pelo negro, delgado. ¿Quién es esa persona? Y ella me vio que yo la estaba insistiendo y me dijo, ese era un chofer que teníamos en Nicaragua. Inmediatamente le dije, él abusó de mí y hizo esto y esto y esto. Pues como te puedes imaginar, Yamel, mi mamá se quedó pálida, no podía creer lo que yo le estaba diciendo y ella comprendió en ese momento por qué de tantas situaciones que yo viví por 10 años, como que hicieron clic por primera vez. Y ahí fue donde empezó otra etapa de mi vida que fue extremadamente difícil hasta que el Señor me salvó a los 23. O sea, entonces tenemos que desde los 18 hasta los 23, digamos, claro, porque ya tú tenías como ese recuerdo que tú habías borrado, viene de nuevo a tu vida, entonces ya digamos que encima de todo lo que ya tú venías luchando, ya tú venías con lo de la anorexia, con todo este tipo de situaciones. Entonces, cuéntame aquí, y me gusta mucho de que menciones a tu mamá, porque es a tu mamá a quien tú le cuentas toda esta situación. Entonces, ¿cómo se da esta situación entre los 18 hasta los 23 años, que es cuando dices que el Señor te encontró? Yo quiero que nos enfoquemos entonces un poquito más en eso, en primero el rol de tu mamá en medio de todo esto, o sea, cómo reacciona tu mamá, cómo te ayuda tu mamá, el rol en todo esto, pero más que nada es cómo tú encontraste la sanidad y lo que yo hablaba al principio, que es ese papel de Dios, el rol de Dios en tu vida y cómo fue ese proceso de encontrarte con tu Salvador. Bueno, cuando le cuento a mi mamá lo maravilloso, ¿verdad? Si se puede decir en medio de todo ese dolor y de todo ese rencor que yo sentía, fue que mi mamá me creyó. Inmediatamente cuando yo le describí a esta persona, mi mamá sabía de que yo no estaba inventando algo así. Y eso es lo importante, yo digo en mi historia, de que mi mamá me creyó y esto fue lo que el Señor usó para empezar mi sanidad a los 18 años. De los 18 a los 23, aunque mi madre me creyó, pasé por mucho. La anorexia se volvió crónica, empecé a ver psicólogos y psiquiatras, empecé a unirme a grupos de apoyo que otras personas como yo venían, contaban su historia de abuso sexual, pero no encontrábamos respuestas, no encontrábamos algo o alguien que nos dijera, si hacen esto, van a estar bien y todo el dolor y el rencor que sienten se va. Entonces, imagínate darme cuenta de lo que me había pasado a los 10 años, a los 6 años, perdón, y darme cuenta a los 18 lo que me pasa, empezar un proceso de encontrar respuestas, pero no las encontraba. Entonces se volvió algo extremadamente difícil,
crónico al punto que quise suicidarme 3 veces y fue cuando mi mamá regresó a Nicaragua, ya la guerra civil había terminado y el Señor salva a mi mamá en Nicaragua y ella empieza a orar por mí. Y ese año, de los 22 a los 23, yo me quedo en Canadá, ella se regresa a Nicaragua. Ese año que ella empezó a orar, Yamel, fue el peor año de mi vida desde que me pasó el abuso. Y eso lo digo, aunque suena bien negativo, pero es algo positivo, porque ahí empezó verdaderamente el Señor a mostrarme sin que yo lo conociera lo horrendo, lo horrible que es el pecado y lo que el pecado hace en la persona y cómo destruye todas las áreas de tu vida hasta que Él llega y empieza a sanar. Entonces las oraciones fue lo que Dios usó para empezar a mostrarme a mí lo horrendo que es el pecado. Wow, y entonces, bueno, tu mamá empieza a orar y tú mencionabas, lo recuerdo en tu testimonio, incluso tenía un grupo de amigas, ¿no? De que oraban por ti. Entonces, ese año, ¿cuándo llega realmente, digamos, la luz? ¿Cuándo realmente ese encuentro con tu Salvador sucede y empieza entonces el verdadero proceso de restauración? Cuando tú finalmente encuentras al Señor y cómo encuentras al Señor. Sí, bueno, entonces ese año ella ora y yo empiezo a sentir que definitivamente me quiero morir. Y un día cualquiera, ¿verdad? En mi testimonio lo digo, yo escucho una voz que dice, regrésate, vete a Nicaragua que ahí me vas a conocer. La verdad de las cosas es que en ese momento yo no sé qué es Dios, pero yo sé que es algo extremadamente profundo, algo afuera de quien yo soy por dentro y un poder que me hace regresar a Nicaragua. Y a mí me encanta cómo ustedes utilizan un lema para Arraigada, que es la verdad, esperanza y gozo. Y yo te digo, la verdad de eso que me pasó a mí es entender la realidad de lo que me estaba pasando. Y eso es la verdad. La verdad de la palabra de Dios nos da la realidad de nuestra vida. Yo estaba muerta en ese pecado, yo estaba totalmente trastornada por las consecuencias del pecado, pero la verdad de la palabra, la verdad de lo que es el Señor, ese poder que me lleva a mí a tener ánimo de levantarme, regresar a Nicaragua. Yo pesaba 89 libras a la edad de 23 años y solo reconocer de que porque el Señor dijo, vete a Nicaragua, esa fue la verdad en mi vida que tuvo el suficientemente poder para yo llegar a Nicaragua y tener ese encuentro con el Señor. ¿Y qué pasó entonces cuando llegaste a Nicaragua? Me imagino tu mamá, también me imagino que volver a Nicaragua era difícil porque, digamos, vuelves al lugar de los hechos, o sea, es como, ¿cómo? O sea, ¿cómo fue? O sea, ¿qué te generó todo eso? ¿Qué pasó cuando llegaste a Nicaragua, tu mamá? ¿Cómo fue todo esa situación? Fíjate qué interesante que nunca pensé regreso al lugar de los hechos. Eso no fue algo que yo nunca pensé, pero sí recuerdo pensar de que Dios me había citado a Nicaragua, que la verdad de eso que yo escuché fue lo que arraigó dentro de mí para yo regresar y poder tener ese encuentro. Entonces, cuando yo llego a Nicaragua, mi mamá, cuando me ve bajar del avión pesando 89 libras, pues ella se queda impactada. Y a las 2 semanas, ella me lleva a un lugar
donde están todo ese grupo de mujeres orando y el gozo que esas mujeres tenían era totalmente opuesto a lo que yo sentía, porque yo estaba muerta, yo me quería morir, yo no quería ver a nadie, y yo miraba el gozo de esas mujeres. Ellas estaban satisfechas con lo que Dios había hecho en sus vidas, y eso es lo que es el gozo, estar contenta con lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Pero yo me miraba y yo decía, ese gozo yo no lo tengo. Escuchar el testimonio de esa mujer esa noche que mi mamá me llevó, yo decía, pero ¿dónde está ese Dios? ¿Dónde está ese Dios que me citó, que me hizo regresar a Nicaragua? No lo encuentro. Y esa noche, cuando llegué a casa y era el tiempo de dormir, yo le dije, me trajiste a Nicaragua, tú eres el que me citó aquí, ¿dónde estás? Y yo recuerdo de que yo empecé a llorar y era un llanto que salía de lo más profundo de mi ser, como yo nunca había llorado. Y recuerdo de que yo lloraba, pero ya no estaba triste, ya no era una tristeza como antes que me quería morir, y que era peor el siguiente día porque no me morí. Entonces, esa noche yo empiezo a llorar, y yo me quedo dormida. Y cuando yo me levanto en la mañana, fue algo increíble de que yo no sentía las ganas de morirme, yo no sentía el rencor, yo no sentía el odio, yo no sentía absolutamente nada de lo que yo sentí el día anterior. Y cuando salía, recuerden, yo era anoréxica, yo no quería comer. Entonces, cuando yo salgo de mi cuarto, yo le digo a mi mami, yo quiero comer, yo quiero comer. Yo antes me estaba matando no comiendo. Ahora había unas ganas de vivir. Habían unas ganas de comer, de que yo querer ser llena de algo. Hoy entiendo de que ahí es donde empezó, obviamente, eso de que ustedes llaman la esperanza. Yo por primera vez quería vivir. Había una esperanza que yo no sabía lo que era, pero era el inicio de lo que el Señor empezó a hacer ya en la temporada de la restauración. Amén, amén. Y cuando, entonces ese momento, cuando tú dices que empiezas a ver esa restauración, cómo Dios entonces, y vamos a darle, digamos, a fast forward al botón, ¿qué Dios ha hecho? ¿Cómo Dios sanó? Me encanta que tú mencionas que ya no hay rencor, que ya no hay dolor, que lo que hay es esperanza, que hay gozo en tu vida. Entonces, ¿cómo empezamos a ver eso, ese gozo en tu vida? ¿Cómo Dios? Porque evidentemente tampoco es que fue una varita mágica y listo, ya sanaste, ¿no? O sea, hay que empezar todo un proceso que Dios te ha traído, hasta dónde te ha traído y cómo entonces su palabra, cómo Dios, ese gozo que tú dices, esa esperanza, esa verdad, cómo fue entonces transformando tu vida y mostrándote lo que Dios quería realmente que tú aprendieras de todo este traumático evento que te tocó vivir. Bueno, yo me doy cuenta esa mañana, porque recuerda, mi mamá ya era cristiana, tenía un año de estar orando por mí, y esa mañana cuando ella me ve comer, como no había comido en 2 semanas desde que yo estoy en Nicaragua, ella supo que algo pasó. Entonces ella empezó a hablarme de ese Jesús, empezó a hablarme de lo que posiblemente, ¿verdad?, Él había hecho en mi vida esa noche. Y yo recuerdo que ella me dio varios versículos, pero uno de ellos es donde dice Romanos 5:5, que dice, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces yo me doy cuenta esa mañana de que hay un amor profundo dentro de mí por ella, por mi papá, incluso por ese chofer. Y yo le digo días después,
yo quiero ver dónde está. Yo le quiero decir que yo lo perdono, porque si Dios ha derramado ese amor en mi corazón y ha cambiado como yo me siento, ya no tengo odio, no tengo rencor, ya no me quiero morir, ahora quiero vivir, porque hay este nuevo aliento de vida en mi propia vida, ¿no? Ella inmediatamente se dio cuenta, algo pasó en la vida de mi hija. Y el caminar empezó, el perdonar, el amar, empezó a madurar y obviamente a arraigarse aún más en mi vida. Pasé en Nicaragua por 5 meses, después regresé al Canadá para seguir mis estudios y empecé a conocer la palabra del Señor, a leerla, y ahí fui entendiendo lo que el Señor había empezado a hacer en mi vida. Esa noche, cuando yo le pedí, yo no te conozco, tú me trajiste a Nicaragua, sálvame, porque yo me quiero morir, y si tú no vienes, yo me quiero morir. Y empecé a conocerlo un año más que regresé al Canadá a terminar mi carrera, lo que me había pasado ese día. Wow, increíble. Y me gusta mucho que tú mencionabas Romanos 5, porque la esperanza no desilusiona. O sea, a veces muchas personas pueden pensar, no, o sea, que eso te marca. No estamos diciendo que no marca, que no hace, que no es algo real, que no es un dolor real. Pero escucharte, cada vez que te escucho, me dan ganas de llorar porque lo único que yo puedo ver es ese Dios que es capaz de tornar lo más horrible que puede pasar y usarlo. Y cuando tú decías, yo quiero verlo, yo quiero decirle, o sea, yo no tengo odio en mi corazón, es evidentemente algo que solo el evangelio en la vida de una persona puede hacer, que solo una persona, como tú dices, que comienza a conocer ese Dios y a entender, como tú decías al principio, la verdad de que yo estoy muerta en mis delitos y mi pecado, que no quita evidentemente lo atroz, lo cruel de lo que te pasó, pero tú has podido encontrar esperanza en Cristo a pesar de eso y transmitirle a otras personas esa esperanza que tú has encontrado. Y me gustaría que si pudieras compartir cuáles verdades de la palabra de Dios, mujeres que quizás han pasado por eso o madres que tienen sus hijas que han pasado por esa situación. ¿Cuáles serían esas verdades en las cuales tú entiendes que a ti te ayudaron a estar arraigadas y que te sostuvieron en todo el proceso de tu caminar cuando empezaste conociendo al Señor? Sí, yo creo que el principio de la sanidad en mi vida fue la oración. Las oraciones de mi mamá con esas amigas que fielmente creyéndole al Señor que me podía alcanzar. Yo creo que eso es lo primordial, a orar por sus hijos, orar para poder discernir lo que está pasando en la vida de ellos. Lo segundo, yo te diría de que es importante que cuando un niño, un amigo, un primo, viene y nos cuenta lo que les ha pasado, no como que no creerlo o hacer... O tenerlo por mentiroso, decir que... O tal vez disminuir lo que te están diciendo, o estás exagerando, porque como hemos hablado, Yamel, en Latinoamérica, sí, el abuso sexual se piensa que solo es una violación violenta. Exacto. Pero el abuso sexual abarca muchas cosas. Como te digo, el chofer quiso violar, penetrarme, pero no lo hizo, pero abusó sexualmente. Claro, claro. Y mira todas las secuelas que tuviste en tu vida. O sea, que obviamente hubo un daño, por algo se llama abuso, definitivamente. Algo hay, o sea, no es porque el niño se lo inventó algo. Y como tú dices, qué bueno que tu mamá te creyó,
en el momento, pero también me gusta cuando tú dices, pero también tu mamá se dio cuenta cuando algo pasó en tu vida. Sí. Algo cambió cuando conociste a Cristo, o sea, eso también, y me gusta que tu mamá oró, la oración, eh, trajo delante de Dios a su hija, donde, obvio, ese dolor que tú sentías, ese vacío también, esas pocas ganas de vivir, el único que podía sacarte de ese hoyo era Cristo. Es Sí, Cristo. afectó tanto, ¿verdad? De que yo no me quería casar, yo no quería tener hijos. Y dijiste al principio que estás casada, que tienes niños. Entonces ves cómo la verdad, el juicio Amén. del Señor y la esperanza cambia a una persona. El evangelio es lo único que puede tornar algo tan horrendo como dijiste tú, a que ahora sea una herramienta en sus manos. Amén. Entonces afectó muchísimas áreas, pero hoy en día te puedo decir de que yo puedo hablar con una mujer y tal vez ella tiene pena de contarme que fue abusada y hay características en ella, cosas que dice, que no dice, el manerismo, ¿verdad? Su cuerpo, que yo puedo identificar. El otro día una amiga me llamó hablándome de que tenía un problema con su mamá y a como ella me estaba hablando y yo la estaba viendo en la pantalla, yo le tuve que hacer esa pregunta y le dije, mira, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez tú has pasado por un abuso sexual? Pasamos hablando 3 horas. El problema del problema con su mamá y de la situación con su mamá era porque había resentimiento de que ella sentía que su mamá la había abandonado y por eso fue abusada sexualmente. Entonces el Señor ha permitido esto en mi vida. Su soberanía es maravillosa. Yo no cambiaría, yo te digo, Yamel, yo no cambiaría absolutamente nada de lo que pasó en mi vida, porque yo no fuera lo que soy hoy, lo que Él ha hecho conmigo, si yo no pasé lo que pasé. Y eso Wow. ha pasado muchos años para yo decir eso, como dijiste, Claro. no fue mágico del día a No. la mañana. Su salvación y su perdón sí es algo automático que Él da, pero la sanidad, la restauración, te puedo decir, su plan para mi vida, la historia que Él ha hecho en mi vida es perfecta. Y yo no la cambiaría porque, vuelvo y repito, el lema de ustedes, la verdad de su palabra, la verdad del evangelio, el gozo que nos da. Tú sabes, tú buscas esa palabra gozo en la escritura y más de 100 veces hablando del creyente y después la esperanza. La esperanza me ayuda a tomar decisiones completamente diferentes a lo que era antes. La Claro. esperanza que yo tengo en Cristo, que independientemente de lo que ha pasado, Él tiene un mejor plan y me lleva hacia donde Él está. Entonces, ¿cómo cambiar lo que yo he vivido si yo tengo esas 3 cosas en mi vida? Palabra de verdad, gozo de su salvación y esperanza de que un día yo voy a estar con Él. Amén, amén. Ustedes ven por qué yo les decía que me impactaba el testimonio de Nedelka. Nedelka, y bueno, ya que para ir cerrando, tú mencionabas pues el lema de nosotros y sobre todo arraigadas. Yo quisiera pedirte si tú tienes algunas verdades bíblicas en las que nosotras el día de hoy deberíamos estar arraigadas y afianzadas que nos quisieras compartir en la medida que vamos cerrando, porque la idea es que nos llevemos la palabra de Dios. La idea es que seamos animadas en la palabra de Dios, porque como tú decías, es allí donde nosotros vamos a encontrar la esperanza, la verdad y el gozo. Entonces, quisiera que tú nos compartieras algunas verdades bíblicas en las cuales hoy debemos estar arraigadas.
Bueno, yo me iría a la palabra, ¿no? Y a mí me encanta el versículo Colosenses 2:6. Quiero leerlo en dos versiones para darle mucho más, que es más rico de esa manera. Colosenses 2:6 dice, y 7, dice, por tanto, de la manera que recibiste a Cristo Jesús, el Señor, así andad en él. El 7 dice, firmemente arraigados y edificados en él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Allí hay varias verdades: gratitud, estar firmemente arraigados en Cristo Jesús, estando en Él vamos a estar edificadas en Él. Así como lo recibimos con gozo, con alegría, es lo que ahora debemos día a día reflejar y desplegar a este mundo caído. Sí, lo que me pasó es abuso, fue el pecado de una persona que decidió, ¿verdad?, hacer esto en mi vida, todo lo que yo pasé. Pero ahora, teniendo al Señor, entendiendo de que ahora mi fe, mi caminar y lo que Él ha hecho en mi vida, lo que dice el versículo, ¿cómo yo no puedo rebosar de gratitud? Me dio esposo, me dio hijos, me dio otro idioma, puedo estar hablando aquí contigo, ayudar a otras mujeres. ¿Cómo no podemos ver nuestra vida y entender que su plan es mucho mejor del que nosotros podemos trazar para nuestra vida? Así que si alguien me escucha y me ve, sí, el pecado trastorna todo, pero la verdad, la esperanza y el gozo que el Señor da es mucho mayor de lo que el pecado ha hecho en tu vida. Y si tú vienes a Él y le entregas todo, confiesas tus pecados y crees que Él puede, como dice ese versículo, de que recibiste a Cristo Jesús, así andad en Él ahora. Y Él te va a dar, te va a arraigar, te va a edificar y te va a confirmar en esa fe. Y después, dale gracias en abundancia, que tengas un corazón lleno de gratitud y que entiendas que su plan es perfecto para tu vida. Wow, wow. Y bueno, parte de lo que también hacemos es recomendar algunos recursos. Y algo que tú has dicho muchísimo es que quizás muchas personas van a decir, ¿qué? ¿Cómo? Es la gratitud. Y bueno, aquí tengo conmigo este libro, está en inglés, pero está en español, que se llama Gratitud. Lo que pasa es que yo lo tengo en inglés, de Nancy, que es Choosing Gratitude o Gratitud, donde es algo que tú has mencionado mucho también, de tener esa gratitud a Dios por lo que Dios ya ha hecho en nosotros. También está este otro libro de Nancy, que es La libertad del perdón, que es otra cosa, que no solamente en el caso específico, ¿no?, de abuso, o sea, en todo caso, nosotros como creyentes debemos extender perdón, pero yo entiendo por tu testimonio, por lo que tú has dicho, y fíjate que fue lo primero que tú quisiste hacer cuando llegaste a Nicaragua, es el perdón, es por la liberación que trae el perdón a tu vida, a tu corazón. Es también muy importante eso, así que está este libro que es La libertad del perdón, también escrito por Nancy, y que voy a decir esto porque eso es para comprometerte aquí con todo el mundo, porque hay que hacer otro programa. Tú hablabas de los hijos y todo eso, y yo sé que tú has mencionado que este libro en tu vida también te ayudó mucho, como tú dices, el capítulo 7 específicamente, lo que tiene que ver con los hijos, y es las mentiras que las mujeres creen. Yo entiendo que nosotras, y sobre todo cuando hay eventos traumáticos como este y como muchos otros, las mentiras que tendemos a creer aumentan y son de diferentes colores, y yo creo que también ese es un buen recurso para leer o recomendarle a alguien. Yo sé que uno lucha con muchas cosas luego de un abuso, y como te digo, tiene muchas aristas que pudiéramos durar aquí 2 horas hablando sobre el tema, pero es como tú dices, no es centrarnos en el hecho en sí, sino
en la fuente de la libertad, y esa fuente de libertad la encontramos en Cristo y en su palabra. Entonces yo creo que estos 3 recursos son muy buenos. Al final del programa se lo vamos a dejar ahí en el enlace para que puedan acercarse, como también les voy a dejar el enlace para que puedan ver el testimonio completo de Nedelka, para que pues también vean. Y como te dije, Nedelka, feliz de tenerte aquí, espero volver a tenerte porque, como te digo, contigo podemos hacer varios arraigados con diversos temas, pero sobre todo no por ti, sino por lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo sé que esa es tu pasión, yo sé que eso es lo que tú quieres transmitir y así lo has hecho, y te agradezco de verdad de que, pues, que estés aquí, que lo hayas hablado con nosotras, y con todas estas hermanas que están aquí, aquellas también que van a ver luego el video. Y por eso quiero pedirte que para cerrar tú puedas orar pues para cerrar el programa, pero también por aquellas hermanas, por aquellas personas que han pasado igual que tú por esa experiencia, y que tú puedas orar pues para cerrar el programa y despedir también y orar por ellas. Ok, oremos. Señor Padre, gracias por esta oportunidad de poder exaltar tu nombre, Señor. A ti la gloria, la alabanza y todo, Señor, lo que nuestros labios pueden hablar, apunta a ese regalo inmerecido que es Cristo Jesús a nuestras vidas, Señor. Gracias por la salvación de Él, para que hoy podamos, Señor, como dice Juan 8:32, de que podamos ser libres. Y, Señor, yo puedo decir, yo soy libre porque tú, Señor, me has hecho libre. Y yo sé que cualquier otra mujer que escuche estas palabras, una verdad, una frase, algo que se dijo aquí, tanto de Yamel como mi persona, que ellas puedan, Señor, hacer preguntas, que puedan, Señor, si hay una inquietud, si hay algo que tal vez piensan que pasaron, yo te pido, Señor, que tú traigas a sus vidas sanidad, que pueda tu palabra traer verdad a sus vidas y que puedan, Señor, experimentar el gozo que solo tú, Señor, puedes dar, y que puedan ver que hay esperanza, que a pesar de que el pecado ha destruido, en ti hay restauración, en ti hay esperanza, hay gozo, y tu palabra, como dice Colosense, es lo que nos va a ayudar a poder estar edificadas y caminar en ti. Gracias, Señor, por la obra que tú haces en nuestras vidas, y te damos toda gloria y honra a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén, Nedelka. Gracias de verdad por haber estado aquí con nosotras. Espero, como te dije, tenerte otra vez y aquí compartir con las hermanas. Y bueno, y ustedes, mis amadas, no me queda más nada que decir, que nos vemos el próximo viernes. Qué bueno poder pues tenerlas aquí. Y ya saben, nos vemos el próximo viernes a las 9 de la mañana de hora del este. Y si lo dije mal, ustedes me perdonan porque yo nunca sé cuál es hora del este ni central, ni ninguna, pero ustedes ya se saben el horario. Así que gracias, Nedelka, te mando un abrazo a la distancia y que bueno, que estés muy bien. Gracias, te quiero mucho y nos vemos. Yo también, claro que sí. Bye bye.